Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de Física 2. Hoy vamos a ver el teorema de Ampère y cómo se aplica al campo magnético dentro de un toroide. Empecemos. El teorema de Ampère nos dice que el campo magnético alrededor o sobre una superficie cerrada va a ser igual a la permitividad magnética por la suma de las corrientes que queden comprendidas dentro de esta trayectoria cerrada. Recordemos entonces lo que es un solenoide. Un solenoide es un armazón circular sobre el cual se ha enrollado un hilo conductor. Este hilo conduce una corriente I, de modo que cada espira que está enrollada sobre este armazón tenga exactamente la misma corriente. Sin embargo, este solenoide no describe una trayectoria cerrada. Por lo tanto, no podríamos aplicar el teorema de Ampère. Sin embargo, si junto ambos extremos del solenoide, notaremos que el eje longitudinal del cilindro se va a encurvar, formando así lo que llamamos toroide. Por lo tanto, un toroide es un solenoide cuyos extremos se han unido de modo que el eje longitudinal ahora describe una trayectoria circular cerrada. Este toroide va a tener un radio interno y un radio externo, que va a depender del diámetro del armazón cilíndrico que tenía el solenoide. Veamos entonces cómo se aplica el teorema de Ampère para calcular el campo dentro de este toroide. Y para ello vamos a hacer un corte transversal, es decir, paralelo a mi pantalla. Si realizo el corte, puedo ver el interior del solenoide y estos círculos que han quedado son las secciones transversales de las espiras, donde este círculo cruz va a indicar el tramo de la espira donde la corriente es entrante o hacia el interior de la pantalla, mientras que este punto rojo va a representar el tramo de la espira donde la corriente es saliente o hacia quien está escuchando este video. Lo que me lleva a concluir que ambas secciones tienen corrientes de igual módulo, ya que la corriente sobre el conductor es la misma, pero tienen distintos sentidos, una entrante y la otra saliente. Por lo tanto, si tomo una superficie cerrada para un radio menor al radio interno del toroide, tendré que la misma no comprende ninguna corriente, y por lo tanto el campo magnético va a ser cero. Sin embargo, si tomo una superficie mayor al radio externo, tendré que la superficie abarca la misma cantidad de corrientes entrantes que de corrientes salientes, ya que cada espira tiene una circulación tanto entrante como saliente a la superficie tomada. Y por lo tanto, para esta trayectoria cerrada, tendré que la corriente neta va a ser igual a cero, lo cual me va a indicar un campo magnético igual a cero fuera del radio externo del toroide. Nos queda entonces por determinar una superficie que esté comprendida entre el radio interno y el radio externo. Entre ellas, tendré que la trayectoria cerrada solo encierra n corrientes que se encuentran en un sentido de circulación. Por lo tanto, si aplico la ley de Ampère para esta trayectoria cerrada de valor 2pi por r, que es el largo del círculo, tendré que el campo por la trayectoria va a ser igual a la permitividad magnética por n veces la corriente I, ya que por cada una de estas n espiras circula la misma corriente I. Vamos entonces a un problema. El problema nos dice que un devanado toroidal tiene 400 vueltas o 400 espiras de hilo conductor. Su radio interno es de 4 centímetros y su radio externo es de 6 centímetros. Y me pide calcular el campo sobre la trayectoria media para una corriente de 0,5 amperes. Una cosa importante a aclarar es que el campo magnético sobre un toroide es tangente
a la circunferencia del toroide, ya que el campo en el solenoide, al desplazarse sobre el eje longitudinal, será tangente ahora a la trayectoria circular que describe este eje del toroide. Entonces, volviendo al problema, tendré que si el radio interno es de 4 centímetros y el externo de 6 centímetros, el radio medio será de 5 centímetros. Por lo tanto, si aplico la ley de Ampère, reemplazo los datos despejando el valor del campo magnético y tendré que el mismo. Recuerden respetar la unidad de corriente en ampere y las longitudes en metros. En caso de que nos preguntaran un campo fuera o dentro de este toroide, vamos a responder que el campo magnético es nulo. Y sobre las superficies del toroide, tendré que el campo magnético va a ser igual a la misma expresión de la ley de Ampère, reemplazando el radio por el radio que me pida mientras éste se encuentre dentro del toroide. Eso es todo. No olviden suscribirse al canal y dejarme las dudas en sus comentarios. Yo me despido hasta el próximo video. Chau chau.